1, 2, 3, probando. 1, 2, 1, 2. Muy buenos días a todos, sean totalmente bienvenidos a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestra jornada de conferencias. Nos entusiasma dar continuidad a este espacio diseñado para el intercambio de conocimientos de alto nivel y el fortalecimiento estratégico de nuestras organizaciones. Para dar el inicio formal a la agenda de esta mañana, arrancamos de inmediato con la conferencia titulada El salto de la eficiencia, cómo automatizar sin perder el control humano, impartida por el ingeniero Roger David Medina, representante de Hotel Global. Es un ejecutivo comercial con más de 15 años de experiencia en soluciones tecnológicas B2B, especializado en automatización de procesos, gestión documental, ERP, CRM y firma electrónica e inteligencia artificial. Le damos la más cordial bienvenida. Un fuerte aplauso para nuestro conferencista. Buenos días, el día de hoy vamos a sortear este tema tan interesante. Yo sé que hemos estado a lo largo de estas conferencias hablando mucho de inteligencia artificial. Es un tema que pareciera que es un tema de moda, pero realmente es un tema estratégico que tenemos que ir viendo y analizando en cada una de las instituciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. La inteligencia artificial ya no es el futuro, la inteligencia artificial es el presente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en cada una de las instituciones donde estamos laborando o de alguna manera colaborando para que se puedan ejecutar todas estas tareas? En estos 5 segundos a nivel mundial se están ejecutando millones de solicitudes a la inteligencia artificial, sea solicitudes que estamos haciendo nosotros desde el dispositivo móvil, sean acciones que se están haciendo a través de un bot que hemos conectado a algún canal digital, sea alguna transacción que se esté realizando a través de una conexión API desde un sistema a otro sistema para poder brindar algún tipo de servicio, o incluso desde la comodidad de nuestro hogar, ¿verdad? A través de dispositivos que ahora utilizamos para poder conectarnos a la inteligencia, que la ventaja, como ya sabemos, es que definitivamente podemos utilizar lenguaje natural para poder comunicarnos con ella. Y como les decía, no existe en este momento un contador específico donde podamos decir cuánto son la cantidad de transacciones, pero sí estamos seguros que son millones de ellas. Y eso debe motivarnos a que podamos adoptar esta inteligencia artificial, pero no es, y ya lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, no es tomar la inteligencia artificial y usarla simplemente, me compro una licencia, etc. Y tenemos una pregunta, y la pregunta de hoy no es si el mundo cambió con la IA. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos claro que eso sí sucedió. Ha habido un cambio completamente de 360 grados para nosotros en corto tiempo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial de alguna manera la hemos experimentado en los últimos 2 años. Sin embargo, este es un proceso que se viene gestionando desde los años 70, los años 80, cuando empieza a nacer este tema de la inteligencia artificial y empiezan a acuñarse muchos términos que hemos podido, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar carreras tecnológicas, aprenderlo en asignaturas en las cuales nos han podido enseñar. Pero la pregunta entonces no es si el mundo cambió con la IA. La pregunta es si nuestras empresas cambiaron con ella o si nuestras empresas están cambiando con ella. El avance ha sido totalmente vertiginoso. Ha sido, digamos que un cambio de la noche a la mañana. Y normalmente nuestras empresas y sobre todo en nuestros países, la velocidad de cambio es lenta. Porque venimos de un proceso en el cual venimos gestionándolo a través del conocimiento que el dueño tiene, el conocimiento que el gerente tiene y la toma de decisiones en este momento de la evolución
se vuelve importante. La velocidad es un punto importante. Pero el hecho de que tengamos que actuar de manera veloz no significa que tenemos que hacerlo sin estrategia. No significa que tenemos que venir y decir voy a usar la inteligencia artificial y la voy a usar como sea. Hay muchos temas que lo vamos a hablar acá y hoy queremos darle también ese enfoque porque yo creo que la importancia y que tenemos que utilizar la IA, pues es un tema que no tenemos que discutirlo porque creo que todos estamos pues conscientes de que así tiene que ser. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más allá y vamos a hablar de si realmente, porque yo he escuchado muchos gerentes, muchas personas en instituciones que están viendo la IA para decir ya no quiero tener personal, yo ya quiero minimizar estos puestos de trabajo. Pero también hay una idea aterradora de todas aquellas personas que estamos también en esos puestos importantes. ¿Qué va a pasar con el puesto en el que yo estoy? ¿La inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y ese enfoque de no abandonar, ¿verdad?, la parte humana, porque al final la inteligencia artificial nos va a dar muchísimas ventajas, pero el criterio humano es el que nos va a permitir crecer. A lo largo de la historia, nosotros como seres humanos, quizás no todos, porque veo muchos jóvenes hoy por acá, pero a muchos nos ha tocado vivir diferentes evoluciones. Iniciamos con la primera revolución industrial, que nos trajo máquinas y producción, lo que se llama la mecanización. Posteriormente, 100 años después, viene el tema de la electricidad, nos permite escalar y tener líneas de producción. Posteriormente entra lo que es el tema de la digitalización, donde ya estamos incluyendo computadoras y software. Y vean que todos estos primeros 3 niveles de esta evolución industrial se fueron dando con mucho tiempo. O sea, hubo tiempo para poder tomar decisiones, para poder tomar cambios, para poder hacer inversiones y poder cambiar incluso la forma en cómo estábamos liderando las empresas. Pero ¿qué sucede a partir de la cuarta revolución industrial? Que es cuando ya estamos hablando de lo que son los datos conectados. Ya estamos hablando de temas como el IoT, el Internet de las Cosas. Estamos hablando ya de refrigeradoras que se conectan a nuestro dispositivo móvil para decirnos cuál es la lista del súper que debo comprar. Estamos hablando de dispositivos que nos permiten a nosotros medir en los campos productivos cuánta agua necesitan nuestros cultivos para poder crecer, para poder tener fruto, o incluso estamos midiendo productividad a través de sensores, a través de elementos que van llevando y van conectando con esa información. Y si ustedes recuerdan, hace 2-3 años también se puso muy de moda el tema del Big Data, que era, empezamos a tener a través de toda esta conexión, esos datos que empezaban a llenar nuestras bases de datos. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces transcribirlas y convertirlas en información que nos puede dar para la empresa, información que nos permita tomar decisiones en los momentos justos? Entonces estábamos en ese tema cuando en el 2025 estamos entrando ya a lo que es la quinta revolución industrial. Ya teníamos incluso ya la IA, pues todavía en la cuarta estaba iniciando, estábamos empezando. Quizás muchas empresas ya estaban trabajando con la IA. A nosotros nos llega tarde, nos llega a través de tecnologías como ChatGPT, en la cual empezamos a chatear y a preguntarle cómo combino mi ropa el día de hoy, o qué me recomiendas para cocinar si solo tengo estos ingredientes. Entonces empezamos a interactuar con inteligencia artificial y cuando menos lo esperamos, entonces ya nos están hablando de agentes de inteligencia artificial. Nos están hablando ya de cómo yo puedo asignar tareas y que de manera automática se puedan gestionar. Ya no un chat donde yo le vaya preguntando y me vaya respondiendo. Sin embargo, pues tenemos ese acceso el día de hoy y es importante mencionar también que decimos, no, yo tengo una cuenta gratuita, ¿verdad? Creo que todos ya estamos entendiendo que todos estamos pagando un precio por la inteligencia artificial, incluso por las redes sociales, y ese precio es nuestra información. Entonces ahí es donde más adelante vamos a ver también por qué
y no sé si ustedes han visto un meme famoso donde dice: aquí estoy yo compartiendo la información confidencial de la empresa para que ChatGPT me ayude a redactar un correo. Entonces eso está sucediendo. Entonces va a ser un reto lo que vamos a hablar hoy, y por qué no podemos trasladar todo el potencial de nuestras empresas a la inteligencia artificial. ¿Por qué todavía el ser humano es importante en este proceso de evolución? Y vamos a empezar a escuchar, si no es que ya hemos escuchado, de la industria 5.0, que es lo que estamos en esta quinta revolución industrial que apenas comienza, según algunos estudiosos, el año pasado, en el año 2025. O sea que estamos haciendo un cambio, y bueno, la cuarta generación empieza aproximadamente en el año 2000. O sea que, y las anteriores tenían un lapso de 180 años. Entonces, ¿qué sucede? Hemos venido acortando el tiempo. Probablemente en 2-3 años vamos a decir: estamos en la sexta revolución industrial, y vamos a tener cosas que hoy ni yo ni ustedes pueden imaginar a dónde vamos a estar. Y eso es lo que a veces nos da miedo. ¿Qué va a pasar? Hoy en día yo puedo subir un video y puedo ponerle mi cara, puedo tener un avatar, y ustedes ven que en la medida que vamos avanzando, cada vez se vuelve más natural, y de repente pueden decir: no sé si es inteligencia artificial o es realmente algo. Entonces, estas tecnologías, como todo, tienen su lado positivo y su lado negativo, sobre todo porque el ser humano tiene esa dualidad. Entonces, depende para qué lo utilicemos, así va a ser. Entonces, debemos preparar nuestras empresas no solo para usar la tecnología, sino también para administrarla de una manera correcta. Hay lo que llamamos también la presión empresarial del cambio. Hoy en día, y entiendo que muchos de ustedes vienen de diferentes industrias, diferentes rubros, pero tenemos algunas particularidades y algunas necesidades que vamos a tener que cubrir a través de la inteligencia artificial, a través de la potencialidad de la inteligencia artificial y de la automatización, que es lo que vamos a lograr a través de esta inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que somos instituciones, empresas, rubros totalmente diferentes, por ejemplo, la rapidez se vuelve importante. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde los clientes ya quieren respuestas automáticas. Ya no voy a escribir a una institución y esperar que en 2 días me contesten. Hoy en día, o antes, si ustedes, los que tienen pues más edad, de repente van a compartir conmigo, nos tocaba esperar una semana para ver el siguiente capítulo de la serie, o de la telenovela, o del programa que iba avanzando paso a paso. Una semana. Hoy en día, el mismo día, podemos ver el total de los capítulos. Ahí va a depender de cuánto tiempo queramos dedicar a eso. Pero entonces, estamos en ese periodo de la inmediatez, y los clientes quieren eso también, quieren rapidez, quieren respuestas rápidas. Y si yo en mi empresa no doy la respuesta adecuada en el tiempo adecuado, va a haber otra empresa que sí lo está haciendo. Entonces vamos a perder en ese momento la posibilidad de competir. Los costos. En la vida todo lo podemos trasladar a proyectos. Parte de mi formación es administración de proyectos. Y cuando estamos trabajando en un proyecto hay 3 rubros o hay 3 variables que son sumamente importantes: el alcance, el tiempo y el costo. Entonces el costo siempre es un tema porque es parte de aquellos recursos que siempre son limitados. Dependiendo de la empresa, por supuesto, va a ser un costo menor, un costo mayor, pero al final y al cabo siempre va a haber un tope, siempre va a haber un valor que tenemos que estar dispuestos a avanzar y también estar dispuestos a poder invertir. Otro de las variables que también presionan ese cambio empresarial es la calidad. ¿Por qué? Nos están diciendo que hagamos las cosas más rápido, con menos costo, pero no debemos de olvidar la calidad. La calidad es un punto fundamental, y esos 3 variables que yo les hablaba en términos de administración de proyectos, esas 3 variables, allá utilizamos un símbolo que es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene 3 lados iguales. Entonces yo tengo que tener un alcance bien definido para poder cumplir con un costo adecuado, y también por supuesto con un tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo logro ese equilibrio en ese proyecto, lo que yo voy a lograr es tener calidad. Entonces aquí es donde entra esta tercera variable, que es la calidad. Menos errores, más trazabilidad y consistencia. La trazabilidad se vuelve clave
porque nos va a permitir medir después y nos va a permitir saber cuál es el paso a partir del cual nació un proceso, a partir del cual se fue gestionando, y nos va a permitir en algún momento llegar y atacar esa situación que tenemos ahí. Y por último, aunque no menos importante, los datos. Esa información que recibimos. Hoy en día en nuestras empresas recibimos órdenes de compra, recibimos facturas, recibimos tickets, recibimos cualquier tipo de documentación y datos, registros en línea, porque ahora ya no solamente estamos vendiendo en un espacio físico, ahora tenemos la posibilidad de vender de manera remota. Y en nuestro país, pues ese avance se había vuelto bastante lento, pero la pandemia vino y nos quitó muchos miedos. Yo era uno de los que me costaba venir y meter mi tarjeta en una página de Honduras, que no sabía si realmente estaban cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad, y luego nos tocó aceptarlo. Primero porque nos obligaron a estar encerrados, y digo nos obligaron aunque era un requerimiento nuestro también, ¿verdad? Porque había mucho miedo de salir, de enfermarnos, pero nos tocó hacerlo rápido. Muchos pudieron hacerlo, muchos lograron incluso tener ese salto y llegar a posicionarse mucho mejor en esos momentos. Otros les costó y otros todavía están en ese proceso, y algunos pues tuvieron que desaparecer. Entonces la automatización, damas y caballeros, ya no es un lujo tecnológico, ya no es una decisión que voy a tomar simplemente para estar a la moda, para utilizar, porque quiero que ya tengo empleados que ya no quiero que estén conmigo, ¿verdad? Es una decisión de competitividad. ¿Cómo voy a estar yo presente en el mercado, compitiendo con otras empresas? Y vean que tenemos una gran ventaja que antes no teníamos. Hace muchos años, tener un sitio web era algo caro, y lo podían hacer aquellas grandes empresas. Hoy en día, las empresas pequeñas tienen la capacidad, si lo hacen de manera correcta, de poder competir incluso con multinacionales, en muchos servicios, en muchos temas. ¿Por qué? Porque la tecnología se democratizó, y entonces nos permite, ¿verdad?, tomarla ya como una decisión de competitividad, no como un lujo, no como algo que tengo que hacer para parecerme o porque todos lo están haciendo. Automatizar, y este es otro punto muy importante, porque miren que en toda esta experiencia que me ha tocado estar acompañando empresas para poder hacer lo que para muchos es una palabra que ya está pasado de moda, para mí no, lo que es la transformación digital. Lo que pasa es que siento que cuando hablábamos de transformación digital estábamos pensando en agregar computadoras, en agregar, ahora vamos a usar un correo electrónico institucional, pero no estábamos viendo todo el enfoque de una transformación digital. La transformación digital empieza desde algo tan simple que a veces ni nosotros tenemos claro: los procesos. Si yo automatizo o quiero automatizar, pero no tengo claro mi proceso, entonces voy a fracasar. Y ya vamos a hablar un poquito de eso, porque automatizar no es comprar software. Ya me ha tocado sentarme con muchos directivos: no, mire que compramos SAP, mire que compramos este sistema, ¿verdad? Que quizás SAP no es de inteligencia artificial, o ya tiene algunas incorporaciones, pero lo que les quiero decir es que a veces tomamos la decisión de comprar primero el software y después ver cómo lo implementamos. Y ese es un error bastante grande, porque vuelvo a lo mismo. Y vean, todo se enmarca en la gestión eficiente de los proyectos. Un proyecto tiene que tener definido, dijimos, el alcance. El alcance es dónde inicia y dónde termina, porque los costos son, o mejor dicho, la inversión es limitada. Entonces yo tengo que tener bien claro dónde inicia y dónde termina en ese momento la ejecución que yo voy a proporcionar, o mejor dicho, poder tener la viabilidad de lo que voy a hacer. Entonces ahí donde viene también, lo vamos a hacer por etapas, y es lo que vamos a hablar un poquito. Automatizar es convertir tareas repetibles en procesos, pero que sean confiables, medibles y controlables. Por lo cual no puedo pretender yo obtener un resultado de esta magnitud si yo no tengo claro primero y no tengo bien definido mi proceso. Y algo importante, porque muchos ya tenemos manuales de procesos, procedimientos, etcétera, pero realmente esos manuales de procesos
¿se pueden adaptar a la tecnología, a lo que tenemos hoy? Porque vean lo que sucede, y esto es algo que no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado, pero muchos clientes nos han dicho, Roger, estoy haciendo un desarrollo de software, pero llevo 3 años y no logro concretar. Entonces resulta que cuando empezamos a hacer la investigación y empezamos a ver todo lo que es la documentación del proyecto, nos damos cuenta, una, o que no hay documentación, o dos, o que hoy me senté con el desarrollador y prácticamente le digo a ese desarrollador, hoy soñé y quiero que este proceso me dé este resultado, pero mañana venimos y cambiamos. ¿Qué sucede con eso? Cada cambio en un proyecto implica costo, implica tiempo. Si yo quiero seguir teniendo el mismo resultado, el mismo alcance en menor tiempo, tengo que invertir más porque tengo que meter más recursos. Si yo, por el contrario, quiero ampliar mi alcance, una de dos. O le digo, bueno, me estás pidiendo más cosas, me tenés que dar más presupuesto. O dos, manejemos el mismo presupuesto, pero entonces ya no te lo puedo entregar en un mes, lo vamos a trabajar en 2 meses. Entonces es bien importante que podamos tener eso. Automatizar no empieza con la herramienta, o sea, no empieza con quiero la última licencia de Cloud Cowork, o quiero pagar la licencia de Gemini o la de GPT. No empieza con la herramienta, empieza con el proceso. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál va a ser mi alcance? ¿Qué es lo que voy a automatizar? Porque entonces voy a venir y voy a pagar por algo que después no me va a funcionar. Y después nos vamos a decir, no, es que el desarrollador o la persona que tenía encargada aquí no entendió. Pero a veces somos nosotros los que no entendemos ese proceso. Si somos líderes y podemos llevar esta comunicación a esas personas en nuestras empresas para poder transformar este tema, es importante que exista. Este no es un tema solamente de TI. Este no es un tema solamente del gerente de tecnología y del equipo de tecnología. Este es un tema estratégico. Entonces, desde la cabeza de la empresa debe de haber claridad de qué es lo que queremos y trasladarlo. El técnico o el tecnológico lo que va a hacer es implementarlo nada más, pero tiene que venir pues desde el plan estratégico de la empresa. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son los procesos que tenemos que hacer? No buscamos tampoco, o no debemos buscar eliminar el criterio, porque el criterio humano es el que al final va a eliminar la fricción operativa. El hecho de que podamos ser más transparentes, que podamos trasladar esa información y que esa información se convierta en resultados para la empresa. Entonces, como les digo, no podemos pensar que a través de estos procesos vamos a eliminar el factor humano. Por supuesto, no vamos a ser ingenuos y vamos a decir que todos los que estamos trabajando en todas las áreas vamos a poder tener siempre nuestros puestos seguros, porque no es así. O sea, la tecnología nos va a llevar. Entonces, también es ver cómo hacemos que el talento que ya tenemos en nuestra empresa, porque si hay algo que la inteligencia artificial va a necesitar para poder resolver aquellos problemas que nosotros estamos dando, es ese criterio, esa experiencia que ya nuestros especialistas están teniendo. Entonces, hay que empezar a transformar nuestras empresas. Antes había un departamento que se había puesto de moda, que es investigación, desarrollo e innovación. Hoy en día estamos hablando de departamentos. Ya hay empresas que están implementando departamentos orientados a la tecnología de la inteligencia artificial. Y es algo que tenemos que entonces pensar. ¿Cómo voy a hacer que mi equipo se profesionalice de manera que podamos utilizar y sacar el mejor provecho? La inteligencia artificial o la automatización no nos va a servir si no mide los resultados y si no hay responsables. Porque yo puedo decir, no, vamos a implementar esta solución de inteligencia artificial y ya está adaptada y hay que nos mande cada vez el reporte. ¿Y quién va a dar seguimiento? ¿Quién va a dar validez? ¿Quién va a decir que definitivamente estamos generando y gestionando actividades confiables, medibles y controlables? Entonces, por eso es importante que tengamos también nosotros claro ese tema. La gran tensión, estaba hablando hace un poquito, la productividad del empleo y el rediseño del trabajo. Aquí la clave, creo yo, es el rediseño del trabajo. Y vean que todo en este tema de tecnología
Si bien es cierto, hay lineamientos que podemos tomar, hay puntos que son importantes que podemos tomar en consideración, pero debemos hacerlo a través de la misma estrategia. Y vuelvo que esa es la palabra clave hoy, la estrategia empresarial, porque podemos estar en el mismo rubro, pero mi realidad, mi cultura empresarial es diferente a la de otra empresa. Entonces es importante que cada uno lo evalúe, porque la IA puede automatizar tareas y es lo que estamos buscando todos. Queremos hacernos más eficientes, pero el humano debe de gobernar las decisiones, y eso es parte de lo que la quinta revolución industrial nos trae: acercar al ser humano la tecnología, que la tecnología sea una herramienta para poder avanzar, para poder tener mejores resultados, pero el humano debe gobernar las decisiones. Entonces ya debemos empezar en nuestras empresas a preparar a nuestro recurso humano para entender, para ver cómo vamos a integrarlo en este proceso. Pero como les digo, de nada me va a servir a mí que el gerente de finanzas venga y diga vamos a implementar inteligencia artificial, pero el gerente general, que es el que va a tener que firmar o va a tener que autorizar la compra de una capacitación, de una licitación para compra de equipo, de licencias, etcétera, no está convencido de eso. Entonces debe ser un proceso que debemos iniciar desde arriba y llegar hasta abajo. Es un proceso de, voy a usar la palabra evangelización, de capacitación, de llegar a la persona y que entienda que no se trata, como les decía hace un rato, de meter información confidencial para que me ayude a redactar un correo. Eso es lo menos, ¿verdad? Porque el error no es automatizar. El error es que no rediseñemos esos trabajos antes de que se puedan transformar. ¿Qué procesos sí conviene automatizar? En este caso, pues hay una regla sencilla que podemos hablar para poder empezar. Pero igual, no hay verdades absolutas. Créanme que si existiera una guía o instrucciones donde yo les dijera a ustedes, damas y caballeros, sigan esos pasos y van a tener el resultado que están esperando, no estaríamos acá, ¿verdad? No estaríamos buscando conocimiento, estaríamos ya ejecutándolo. Pero lamentablemente no existe una cura, no existe una instrucción que vayamos a ejecutar al pie de la letra, paso 1, paso 2. Cada empresa debe de revisar a lo interno qué debemos hacer. Y prácticamente existen algunas reglas que podemos hacer, pero entonces las vamos a hablar. Primero, los procesos que podemos automatizar son procesos repetitivos. Son procesos que ocurren muchas veces y consumen tiempo, y que de alguna manera ya tenemos nosotros plasmados cuál va a ser la forma en cómo yo voy a evaluar cada una de las variables para poder presentar un resultado. También aquellos procesos que son medibles, que tienen entradas, que tienen salidas y que tienen resultados claros. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil yo poder automatizar un proceso que yo ya sé cómo se va a comportar, qué resultados va a tener, qué salidas va a tener a través de la medición que yo ya tengo. También procesos que son de bajo riesgo, o sea, no comprometen las decisiones sensibles que podemos tomar nosotros al momento de avanzar. Procesos de alto volumen. A mayor volumen, mayor retorno potencial, o sea que podemos tener nosotros procesos que me van a dar bastante valor tanto para el cliente o para procesos internos. Entonces esa sería, digamos que una regla sencilla. Ahora, ¿cuál es la diferencia en cada una de sus instituciones? La primera es que probablemente para mí, porque el rubro así lo determina, es más importante resolver o automatizar primero los procesos que tienen alto volumen. Entonces voy a enfocarme ahí. Para otros podrían decir, no, yo definitivamente, a mí me interesa más bien automatizar los que tienen bajo riesgo, porque nosotros, por ejemplo, nos encargamos de hacer procesos de inocuidad de alimentos, entonces yo no puedo arriesgar algún proceso de ese tipo porque tiene muchas implicaciones legales y todo lo que querramos. Entonces, cada uno de nosotros debe de analizar ese proceso. ¿Qué no debe de automatizarse completamente? Y estas son sugerencias, vuelvo y repito, ¿verdad? Cada quien debe sentarse, analizar su realidad, acompañarse de personas que puedan orientar en este tema, ¿verdad? Ustedes son los que más conocen en el ámbito de sus instituciones, y buscar personas que les permitan y les ayuden a poder avanzar. ¿Qué no debe de automatizarse? Porque la eficiencia también debe tener límites, necesitamos límites, por lo ya que hemos venido conversando. Decisiones legales, decisiones éticas o decisiones disciplinarias. Como recomendación, no deberíamos de automatizarlas completamente, ¿verdad? Cuando me refiero a completamente es que sí puedo aplicar
el uso de la tecnología, por ejemplo, para a partir de una propuesta poder emitir un contrato, un documento legal, pero la decisión final, ¿quién tiene que tenerla? El abogado, porque va a haber otros criterios que probablemente la inteligencia artificial no va a tener, ¿verdad? Porque al final no podemos confiarnos tampoco de eso. Decisiones éticas, decisiones disciplinarias, procesos con impacto humano sensible, lo que les hablaba, el tema de alimentos, por ejemplo, es un tema bien sensible para el ser humano, tema de medicamentos, etc. Aprobaciones financieras que son críticas, ¿verdad? Y sin trazabilidad, ¿por qué? Porque todos necesitamos que alguien que tiene el conocimiento venga, se acerque y identifique realmente cuáles son esas aprobaciones y cómo resolverlas. También lo que implica el manejo de datos confidenciales, sin políticas claras. Como les digo, está bien que nosotros pensemos en comprarle una licencia de cloud a nuestros colaboradores, pero ¿qué información es la que esta persona está poniendo ahí en esa plataforma? Desde el momento que yo subo la información y yo digo, en OTEC Global hacemos esto, y pongo información de mis clientes, y pongo información confidencial, mi competidor va a entrar y va a preguntarle a la inteligencia artificial por OTEC y le va a dar toda la información de lo que nosotros mismos hemos compartido. Entonces, es un riesgo que tenemos que afrontar, pero porque sea algo complicado, porque sea algo que tenemos que llevar a cabo, no es que no lo vamos a hacer, porque si no lo hacemos nos quedamos atrás. Ya dijimos, es una decisión estratégica, el mundo cambió y tenemos que afrontarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos afrontando? Todos aquellos procesos que tienen un criterio estratégico de parte de la dirección, hay que hacerlo de manera parcial y posteriormente pues siempre dejar el factor humano. Fórmula del éxito, 3 piezas que no pueden faltar, ¿verdad? Analicémosla. La primera es, ya lo habíamos hablado, procesos claros. Si yo no sé hacia dónde quiero ir, va a ser bien difícilmente que yo tenga claridad en ese proceso. Si está desordenado, solamente vamos a acelerar el desorden. Paso número 2, o digamos que siguiente elemento importante, tecnología correcta. Mucha gente me pregunta, Roger, ¿y qué me recomendás? Cloud, ChatGPT, Gemini. La pregunta es, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Cuál es el resultado que tiene? Cada una de las inteligencia artificial tiene un énfasis específico, entonces veamos qué es lo que necesitamos y en base a eso entonces decidimos. Porque incluso podría ser una combinación de varias, pero también lo importante es tener la tecnología correcta. Yo les hacía una referencia principalmente porque muchos de los dolores de las empresas hoy en día es que se van por, no, lo seguro es SAP. SAP es un sistema, y es cierto, ¿verdad? Es de los mejores en el mercado, pero ¿qué pasa cuando yo necesito hacer un cambio en SAP? Tengo que tener un presupuesto bastante alto, tengo que contratar personal sumamente especializado, y entonces empezamos a tener problemas y decimos, no, SAP no me lo permite, entonces voy a contratar otro sistema. Entonces empezamos a tener islas que van de alguna manera afectándonos, y tal vez había algún sistema que sí les podía dar esa funcionalidad que ustedes buscan. Entonces tener la tecnología correcta es importante, y a eso le vamos a sumar la supervisión humana, que es parte de lo que estamos hablando hoy, que la empresa debe mantener ese criterio, ese control, esa ética y esa responsabilidad humana. Y la suma de estos 3 elementos nos va a llevar a tener una eficiencia sostenible. Procesos claros, más tecnología correcta, más supervisión humana nos va a llevar a una eficiencia sostenible. La ruta ejecutiva para automatizar. ¿Cuál deberían de ser los pasos y cuál es la recomendación? Y vuelvo a lo mismo, es necesario siempre hacer un análisis primero, pero la ruta normalmente es primero diagnosticar. El diagnóstico siempre es importante. ¿Dónde perdemos tiempo? ¿Dónde perdemos dinero? ¿Dónde perdemos calidad? Ese tiene que ser el primer valor para poder avanzar. Si yo no puedo diagnosticar, yo no puedo saber hacia dónde voy a llegar. Posteriormente tenemos la priorización. Ya sé qué es a dónde estoy perdiendo dinero, a dónde estoy perdiendo tiempo, a dónde estoy perdiendo calidad, y entonces voy a priorizar, y mi prioridad va a ser, depende de cuál sea mi estrategia o mi enfoque estratégico en la empresa. Si va a ser el impacto, si va a ser el riesgo, si va a ser la facilidad de implementación, etcétera. Ahí pueden haber múltiples factores de priorización, incluso hasta el presupuesto, ¿verdad? ¿Qué voy a priorizar de acuerdo al presupuesto que tengo? Posteriormente estamos hablando de la prueba, hacer pilotos, medir alcances, ver hacia dónde estoy llegando, y si acaso todavía tengo un plan que va a ir escalando poco a poco, asegurarme que ese paso que estoy dando está cumpliendo con esos
resultados. El 4, una vez que yo ya probé, es la gobernanza. Este es un aspecto muy importante y ahí es donde hablamos del humano. ¿Qué debe existir? Cualquiera que tenga acceso a una herramienta de inteligencia artificial, a una implementación, a un agente, debe estar regido por políticas. Debe haber una política de la empresa del uso de la tecnología. ¿Qué información puedo dar? ¿Qué información no puedo dar? ¿Qué cosas van a suceder si yo no cumplo con esas políticas? Es como cuando hablamos de la política de la contraseña del correo, por ejemplo. Recuerden que hay un tema muy importante con y la inteligencia artificial está maximizando el riesgo de la ciberseguridad. El riesgo de caer y compartir información, incluso que entren por ahí. ¿Qué pasaba hace muchos años? Decíamos nosotros, usen una contraseña segura, que tenga más de 8 caracteres, que sea alfanumérico, que tenga símbolos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el eslabón más débil en el tema de ciberseguridad? No es el servidor, no es la red, es el ser humano. Es quien comparte, es quien abre un link. Entonces lo mismo con la tecnología. Deben haber políticas y deben haber responsables. Y deben haber también temas de seguridad que los tenemos que complementar con nuestros equipos de ciberseguridad. Y el último paso de esta recomendación o ruta ejecutiva, como le hemos llamado, es la escala. Es optimizar e integrar para poder medir. ¿Y qué vamos a medir? El retorno de la inversión. Porque todo en nuestras empresas debe llegar a cuánto vamos a ganar, a cuánto vamos a reducir, porque al final, ¿cómo voy a tener yo ese retorno de la inversión? Y en esta diapositiva decimos que automatizar sin ruta es prácticamente invertir sin control. Lo que dirían algunos amigos que conozco es echar sal al mar. Y vamos a estar gastando y gastando y no vamos a tener los resultados que tenemos. Cuando hablamos de casos de uso multipropósito, multirrubro, prácticamente hay mayor impacto en ciertas áreas que, aunque estemos haciendo cosas diferentes, se repiten. Entonces, muchas de nuestras organizaciones hoy en día, por ejemplo, necesitamos automatizar el área de ventas para dar seguimiento de leads, para administrar de alguna manera inteligente nuestro CRM, para generar cotizaciones. Ayer se acercaba a nuestro stand alguien y me decía el problema que tenemos en este momento, porque nosotros hacemos impresiones de banners y todo este tipo de publicidad, y yo necesito que mi cotización pueda ser mucho más fácil, que yo le meta las medidas y prácticamente me diga cuánto voy a utilizar de lona, cuánto voy a utilizar de tinta, etcétera. Entonces en el área de ventas pues se vuelve importante, o recordatorios de pago también. En la parte de atención, pues también poder utilizar bots para poder atender nuestros canales digitales cuando existe esta oportunidad, ya sea a lo externo de nuestras empresas para atender nuestros clientes, pero también a lo interno para tickets, para solicitudes de atención, etcétera, clasificación de consultas, y tickets. También la parte de operaciones, ¿en qué áreas podemos hacerlo? En temas de inventario, porque ya tenemos seguramente muchos sistemas de inventario que ya nos van diciendo cuándo tengo que comprar, qué tengo que comprar, mi stock, etcétera. Pero integrar la inteligencia artificial nos puede llevar a hacer unos análisis más profundos, que de repente sí los podemos hacer, pero nos va a llevar más tiempo. Órdenes, logística, trazabilidad. También en el área financiera, por ejemplo, temas de reportes, conciliaciones, alertas. En el área de recursos humanos, pues hablamos de onboarding, hablamos de capacitaciones, hablamos de evaluaciones, que son, digamos, que elementos que también se pueden automatizar y que son, digamos, que trazables o horizontales para todos los rubros. También el tema de marketing, el poder segmentar, el poder generar contenidos, campañas automatizadas. Entonces son casos de uso que pueden de alguna manera darnos un poquito de claridad hacia dónde podemos llegar, y solo son algunas ideas, ¿verdad? Hay muchos casos de uso y va a depender bastante de a qué se dedique cada una de las empresas. Vamos a tener entonces con esto decisiones con datos. Primero, antes nuestras decisiones estaban dadas por la intuición. ¿Qué es lo que me dice a mí la experiencia? Reportes tardíos, de repente teníamos que revisar una base de datos extensa, ¿verdad? Y de repente nos costaba entregar esos reportes, y la reacción sobre todo. Muchas de las empresas, y ustedes pueden buscar en internet, muchas de las empresas que hoy no existen, llámense Kodak, Blockbuster, etcétera, son empresas que no tuvieron o mejor dicho, la capacidad de reaccionar rápido a lo que venía, ¿verdad? Blockbuster termina cerrando
porque entra Netflix y todas estas plataformas ahora. Blockbuster era una tienda famosa en Estados Unidos de renta de películas. Empezó por los VHS que teníamos antes, ¿verdad? Para muchos de los que están hoy acá, pues creo que no saben qué es eso, los veo bien jóvenes, y otros sí, de luego venían que los DVD y así. Pero ellos no se pudieron adaptar y prácticamente se fueron a la quiebra, y era una empresa multimillonaria que estaba, pues, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países. Entonces, lo mismo sucedió con BlackBerry, con Kodak, cuando empiezan a salir ya las cámaras digitales, y ellos eran especialistas y ellos eran millonarios porque vendían las famosas cámaras Kodak que tomaban la foto y automáticamente imprimían la fotografía. ¿Quién de nosotros hoy imprime las fotos? Es bien raro, ¿verdad? A menos que tengamos un evento y queramos ponerlo ahí, pero las fotos están en nuestros dispositivos móviles. Y a veces tomamos fotos que después nunca más volvemos a ver. Ahí las únicas fotos que de repente volvemos a ver son aquellas que Facebook nos dice: te recuerdo que el año pasado estabas en Tela, o te recuerdo que estabas en Roatán. Hoy en día ya no. Ahora tenemos datos en tiempo real, información que está fluyendo en este momento que estamos aquí. A sus empresas les está llegando solicitudes, están llegando correos, si tienen bot, están llegando solicitudes, alertas, patrones también que nos van a permitir medir cuál es el patrón de la venta. Ok, yo ya determiné que mis meses principales son de enero a septiembre, y luego el resto pues son meses bajos, etcétera, ¿verdad? Nos permiten ver patrones para tener decisiones anticipadas, no decisiones que van a llegar hasta que el problema se da. ¿Por qué? Porque yo me voy anticipando, pero para eso tengo que tener esa claridad que hemos venido hablando. Y prácticamente, ¿en qué se termina esto? En la automatización. Convierte esos datos directamente para que podamos dirigir nuestras empresas, nuestras acciones o las cosas que estamos haciendo, nuestros proyectos. Este aspecto es sumamente importante. Seguridad y ética. La eficiencia también se debe proteger. Como les decía, no solamente es automatizar y meter información y me van a robar mis secretos industriales porque los metimos ahí, porque no teníamos políticas, etc. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos primero, en la política y ética, necesitamos primero evaluar los datos. No subir información sensible sin reglas claras. Entonces, no le voy a dar una licencia a un colaborador que va a estar subiendo todas las propuestas donde ver información no solo a nuestra empresa, sino de los clientes. Recuerden que muchas veces nuestras empresas firman NDA, que implica el cuidado de esa información sensible del cliente, y a veces la estamos compartiendo rápidamente. Los accesos, también definir quién puede usar, aprobar, exportar, conectar herramientas. Yo puedo tener acceso a una licencia, pero no voy a tener acceso a hacer todas las tareas que se pueden hacer. El tema también de la responsabilidad. La IA puede sugerirnos el camino, pero la empresa debe seguir respondiendo legal y éticamente. Entonces no podemos dejarle a la IA todo. Ahí es donde entra el factor humano. Entonces, en resumen, es política interna, capacitación, control de accesos y una revisión humana. Ese es, digamos, que el resumen de lo que tiene que ver con seguridad y ética. Créanme que hay tanto de qué hablar de todos estos temas, ¿verdad? Pero les estoy dando como el resumen para que ustedes puedan después venir e indagar un poquito más. Pero es importante que tengamos una política para todo. Política para uso de correo electrónico, política para atención de llamadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no está de más también una política digital para poder utilizar la inteligencia artificial. Y miren esto, el rol del líder. Debe de existir una figura de liderazgo que gestione y que capture toda esta parte de la inteligencia artificial. Sin liderazgo, la automatización prácticamente es una improvisación. ¿Por qué? Cuando no hay un líder y hay 5 personas, cada quien tiene un criterio diferente. Ponerse de acuerdo es totalmente difícil. Entonces, es importante que exista ese líder que pueda definir prioridades y analizar los límites. Decir hacia dónde voy a llegar, qué voy a hacer, cuál es el presupuesto. No quiere decir que el líder va a hacer todo, simplemente pensémoslo como un proyecto. El líder del proyecto es quien trae al DTI, trae al de finanzas, trae al gerente para poder identificar cuáles son las oportunidades que existen y hacia dónde vamos a llegar. También alinea la tecnología con la estrategia comercial. El comercial se va a enfocar en vender,
en una estrategia comercial, pero ¿cómo voy a integrar yo esa tecnología con la parte comercial? Entonces ahí el líder es parte del trabajo. Entonces este perfil es bastante importante. Proteger la cultura y reducir el miedo al cambio. Cada vez que implementamos algo en nuestras empresas, lo más difícil no es que me compren los insumos, no es que podamos salir a tiempo, es ese problema que tenemos los seres humanos para aceptar el cambio. Entonces, eso es muy importante, que esta persona tenga la capacidad de sentarse, hablar con las personas y poder reducir ese miedo al cambio. Medir resultados y corregir el rumbo. No siempre vamos a estar en la ruta correcta. Vamos a estar haciendo, aprendiendo, mejorando. Eso es parte de todos los procesos de calidad. Entonces, si no mido, no puedo cambiar. Entonces, también es válido hacer la corrección. El líder no necesita programar, o sea, no tiene que ser un tecnólogo. Necesita saber preguntar, necesita saber decidir y necesita saber gobernar. ¿Cómo medir el éxito? Rápidamente lo vamos a ver. Lo vamos a medir a través del tiempo. Los clientes esperan respuestas, ya lo habíamos hablado rápidas, el costo, la calidad, el cliente y el ROI. Son formas en las cuales nosotros vamos a poder medir que realmente este proyecto que estamos llevando va a tener resultado. El éxito, en otras palabras, no es tener inteligencia artificial y usarla. El éxito es mejorar los resultados que nosotros estamos buscando en nuestras empresas. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es la intención, vamos a pasar, mejor dicho, de la intención a la implementación. Porque dice alguien por ahí que el cielo está lleno de buenos deseos, ¿verdad? Pero ejecutarlos es lo importante. Entonces es lo mismo. La intención debe pasar a la implementación. Yo esperaría que después de hoy, o sea, sé que no se puede dar toda la información en tan corto tiempo, pero espero que a partir de hoy ustedes se lleven por lo menos esa semilla para poder ir a sus empresas, analizar qué tenemos, hacer planteamientos a sus autoridades para que puedan dar un paso más allá. Entonces, para la intención es importante que hagamos el diagnóstico, habíamos hablado un poco hace mucho, ¿verdad? Mapear 5 procesos que podamos nosotros identificar como aquellos que consumen más tiempo, que generan más errores, y empecemos por ahí. No tenemos que venir y agarrar los procesos completos de toda nuestra empresa. Agarremos los 5 prioritarios y miremos a ver cuáles podemos prioritar. Luego pasemos a la ejecución. Prioricemos el primero, por impacto, por riesgo, por facilidad de implementación, por la variable que ustedes quieran, y empecemos a ejecutarlo. Y empecemos también a trabajar en lo que va a ser el gobierno, en lo que va a ser quién va a medir, cómo lo va a medir, y empezar a establecer y a decidir todas esas rutas, esas escalas y esas políticas. En términos generales, entonces, no empecemos por qué IA voy a comprar. ¿Será que compro Cloud? ¿Será que compro Gemini? ¿Será que si voy a hacer video empiezo y compro Perplexity? No. Primero empecemos por qué resultado quiero tener, y una vez que tengamos claro eso, entonces analicemos cuál sería la inteligencia artificial que vamos a tener. Entonces voy a cerrar esta oportunidad o esta ponencia aquí diciendo que el éxito no está en que automaticemos todo, sino en que automaticemos lo correcto, con control, con propósito, con seguridad y con visión humana, que es la parte más importante. Entonces los invito a que sean factores de cambio, los invito a que podamos ir y transformar, ¿verdad? Porque hoy, como les decía, ya no solo las multinacionales tienen la oportunidad. Hagámoslo en orden, hagámoslo en paso a paso, y cualquier duda que ustedes tengan, pues vamos a estar en el stand 19 aquí en este mismo pasillo para cualquier duda, consulta que ustedes tengan alrededor. Entonces vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna consulta, pues puede levantar su mano por allá atrás. Vamos a ayudarlos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Como sabe, aquí en el territorio pues, latinoamericano, en Honduras, se ve bastante SAP, y sí escuché que lo mencionó. ¿Cuáles son las recomendaciones para la parte de controles de acceso y la comunicación con lo que sería, digamos, si yo quiero integrar un agente de inteligencia artificial para poder hacer que esta gente le mande reportes a alta gerencia
mediante la información que tienen en SAP? Bueno, siempre aquí, como les mencionaba, es importante que tengamos integrados a nuestros equipos a lo interno. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación móvil que va a tener acceso a información privilegiada de nuestro servidor, es importante que implementemos todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, ¿verdad? Políticas de acceso, VPNs y todo lo que corresponda para poder, encriptación, ¿verdad? Para poder conectar estas herramientas. Entonces, lo importante es saber qué información voy a proporcionar, pero también cómo lo voy a proporcionar. Y hacernos eco, ¿verdad?, de todo el apoyo de la parte de ciberseguridad. Igual, si la conexión la voy a hacer vía API, si la voy a hacer a través de web service, que ya casi no se usa, pero algunos todavía lo están usando, ¿qué es lo que me va a permitir tener esa seguridad? Entonces, aquí la clave es, no es la tecnología, no es la herramienta, como les decía, sino que empecemos a establecer esas políticas de seguridad informática que me van a permitir a mí que mi aplicación, que mi web, que si fuera por teléfono automatizado o lo que sea, puedan tener esa seguridad tanto en el traslado de información, porque al final, ¿dónde voy a presentar la información? Pues se vuelve en ese momento irrelevante, si va a ser en mi app, si va a ser en mi página web, si va a ser mediante correo electrónico, pero sí, ¿cómo voy yo a trasladar esos datos de un espacio a otro? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna consulta que quiera realizar? Este es el momento para poder hacerlo. Muchísimas gracias al ingeniero Roger Medina por brindarnos la especialización como lo es la inteligencia artificial. A continuación, para realizar la entrega de un merecido reconocimiento, llamamos al licenciado Enoc Pandurú, que le hará entrega de él. Le damos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Hacemos un llamado al licenciado Enoc Pandurú para hacer entrega del reconocimiento. Para la siguiente potencia nos complace presentar lo que es la conferencia titulada WhatsApp como sistema operativo comercial, ventas, marketing